Bueno, hola a todos, bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo. Mi nombre es Belén, nuestro trabajo se llama Detección de Sarcasmo y en el equipo están conmigo Mauro, Julieta y nuestro mentor que es Nahuel. Vamos a comenzar contándoles cuál fue el objetivo de nuestro trabajo. El mismo consistió en obtener un modelo de predicción de sarcasmo para opiniones en idioma inglés, para lo cual utilizamos herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Empezamos con algunas definiciones que creemos que son necesarias. La primera es la de sarcasmo. El sarcasmo es una burla con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar desagrado. Es muy difícil de codificar para las máquinas porque nos habla de una intencionalidad y el sarcasmo es muy utilizado en el lenguaje humano. Se diferencia de la ironía fundamentalmente en la intención de cada una. Mientras que la ironía consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, el sarcasmo es un comentario o burla hiriente que tiene la intención de lastimar o provocar algo en la otra persona a la que va dirigida. Existen distintos tipos de sarcasmo, pero nos vamos a detener en la hipérbole y la pregunta retórica, ya que es necesario definirlos porque después van a impactar a lo largo de nuestro trabajo. La hipérbole es un recurso mediante el cual las personas expresan sus intenciones al exagerar la realidad. La pregunta retórica es un recurso cuyo objetivo no es expresar una duda, sino hacer énfasis en lo que se expresa utilizando la interrogación. Otra definición importante es la de procesamiento del lenguaje natural, ya que nuestro trabajo se enmarca dentro de esa área. Es un campo de las ciencias de la computación, de la inteligencia artificial y de la lingüística que estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. Ahora sí, vamos a empezar a contar cuáles fueron los primeros análisis que realizamos. En un primer momento, contarles que teníamos 3 datasets obtenidos de Internet y que nos dio nuestro mentor, que contenían frases catalogadas en sarcásticas y no sarcásticas. Para comenzar los primeros análisis, concatenamos los 3 datasets y los dividimos entre frases sarcásticas y no sarcásticas. Utilizando una librería llamada NLTK, comenzamos a separar las palabras del texto en entidades llamadas tokens. Con los tokens pudimos calcular la ocurrencia de las palabras. Por ejemplo, en el primero de los gráficos podemos obtener la ocurrencia de las palabras sarcásticas comparadas con las no sarcásticas, y algo a destacar en este sentido es lo que pasa con el signo de admiración. En las frases sarcásticas podemos ver que se utiliza más que en las no sarcásticas. Por otro lado, en el siguiente gráfico, que es donde vamos a encontrar la comparación al revés, podemos ver el caso del signo de pregunta, que también presenta un pico en las frases sarcásticas y no lo vemos en las no sarcásticas. Esto nos llevó a plantearnos una primera hipótesis donde empezamos a pensar que quizás el signo de pregunta y el de admiración eran más utilizados en las frases sarcásticas que en las frases no sarcásticas. Bueno, para realizar un análisis más profundo y obtener información que quizás sea un poco más relevante, lo que hicimos a continuación fue normalizar los datos, que era algo que previamente no habíamos hecho, y aplicamos TF y DF sobre ellos, donde TF y DF es una medida numérica que expresa cuán relevante es una palabra para un documento dentro de una colección de documentos. El valor TF y DF aumenta proporcionalmente al número de veces que una palabra aparece en el documento, pero se compensa por la frecuencia de la palabra en la colección de documentos, lo que nos permite manejar el hecho de que algunas palabras son generalmente más comunes que otras. Como dijo Belu, en un primer momento pensamos que la mayor ocurrencia de signos de interrogación y de exclamación dentro de textos sarcásticos podía ser la información relevante. Sin embargo, una vez normalizados los datos y aplicado TF y DF, pudimos ver que lo que más abunda en textos sarcásticos son los emoticones. Por otro lado, realizamos un análisis de entidades donde pudimos comprobar que los textos habían sido extraídos de foros argumentativos al haber obtenido una gran ocurrencia de entidades tales como religión, política, aborto, entre otras. Además, aplicamos lematización sobre nuestros datos, que es básicamente el proceso de transformar una palabra al término por el que lo encontraríamos en un diccionario, es decir, su raíz. Hicimos además un filtrado de stop words, que son las palabras sin significado, como artículos, pronombres, preposiciones.
y obtuvimos enegramas que en lugar de tomar un token por palabra, concatena una o más palabras para obtener un contexto más amplio del token. Esto quizás puede ser perjudicial ya que aumenta mucho la cantidad de tokens. Bueno, luego de la etapa de análisis, llegó el momento de conseguir el modelo de clasificación. Para conseguirlo, primero debemos convertir todos los documentos de texto sarcásticos y no sarcásticos en una estructura de datos compatible con estas herramientas, es decir, convertirlos en una matriz. Al momento de preparar los datos para entrenar el modelo de clasificación, utilizamos dos métodos de la librería Scikit-learn, Count Vectorizer y TF-Def Vectorizer. Estas funciones son utilizadas para generar una matriz donde cada columna sea un token y las filas sean la cantidad de ocurrencias del mismo o el TF-Def. Ahora vemos cómo esto nos provee una matriz enorme con la que trabajar sería por ahí muy difícil, por lo cual estas herramientas nos permiten filtrar muchas de las features que nosotros generaríamos mediante métodos para filtrar los tokens más populares en el dataset y los más escasos, que por ahí ambos no nos ayudan para clasificar entre sarcasmo y no sarcasmo. Al momento teniendo esto, generamos nosotros un pipeline con Grid Search para conseguir el mejor estimador y ver si es más óptima la clasificación, el conteo de estos tokens o la frecuencia TF y DF de los mismos. Qué tamaño de enegramos usar y cómo limitar esto. ¿Qué significa que un token sea muy popular como para que sea relevante o que tenga una escasez suficiente como para que tampoco lo sea? Utilizando el mejor estimador del pipeline, obtuvimos las siguientes métricas. Estas métricas eran mucho más de lo que nosotros esperábamos y lo que nosotros pensamos que íbamos a poder conseguir, dado nuestra poca práctica, digamos, en el campo del procesamiento del lenguaje natural y en el data science en general. O sea, tener una accuracy del 74% a la primera nos pareció alucinante. Y también bastante sospechoso. Por eso, veamos el panorama completo. Una vez conseguido estas métricas, hablamos con el otro grupo que realizaba esta mentoría y nos confirmaron que ellos también habían llegado a métricas muy parecidas y estaban igual de felices e inseguros que nosotros. Luego de realizar una investigación más profunda del dataset y leer un par de papers, resultó que el dataset está dividido en 3 archivos de diferentes tipos de sarcasmo. Uno era el primero que generó este equipo de investigación, que hizo la investigación antes que nosotros, que era de sarcasmo en general. Y más adelante en su investigación decidieron dividir o generar otros 2 datasets con hipérbolas y preguntas retóricas. Lo importante es cómo ellos generaron esos datasets. Lo consiguieron primero filtrando el dataset más grande, así consiguiendo estos 2 tipos de sarcasmo apartes, y luego con esos datasets generaron un modelo para poder agrandarlos y obtener más datos apartes del primer dataset conseguido. Como nosotros siempre mezclamos estos datasets para conseguir para estar usando la mayor cantidad de datos posibles, ya que también, incluso mezclándolos, nosotros no teníamos un dataset muy grande y que podría generar un modelo más confiable y robusto. Al hacerlo, nosotros estábamos también duplicando los datos. Y esto hacía que no podamos tener la seguridad de que al momento de dividir el dataset en datos de entrenamiento y datos de predicción, los mismos datos que nosotros utilizamos para predicción estén también en los datos de entrenamiento, así haciendo que todas las métricas que nosotros conseguimos no sean tan confiables como parecen ser. Bueno, por cuestiones de tiempo dentro de la diplomatura, hay algunas cosas que quizás nos hubiese gustado realizar y que hubiesen hecho que nuestro trabajo sea mucho mejor y obtener métricas más confiables y todo. Lo que nos quedaría por hacer a continuación sería, bueno, primero que nada, realizar el práctico de
aprendizaje no supervisado, que todavía no lo hicimos. Eliminar los datos repetidos de los que hablaba Mauro mediante una nueva curación de los mismos. Investigar la posibilidad de hacer una clasificación en preguntas retóricas, sarcasmo general o hipérbolas, complejizando así nuestro algoritmo, nuestro modelo, y bueno, ampliar nuestro dataset para tener de vuelta métricas más confiables y entrenar un modelo mejor. Y bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado nuestra presentación.